Hola, queridísimos amigos. Este tema ha pasado desapercibido a pesar de ser muy importante. Artículo de opinión. ¿Anunciará Trump un jubileo? ¿Reiniciará el sistema financiero? Los grandes bancos se oponen a ello. Círculo vicioso de endeudamiento mundial. Parece que Trump se guarda un as en la manga. Campaña mundial del jubileo de la deuda 2025. ¿Cómo evitar que estalle una bomba de la deuda? Se avecina una espiral de muerte de la deuda según Ray Dalio. Comenzamos. Benjamin Fulford cree que Trump podría anunciar una emergencia económica después de asumir el poder y, en concierto con China, presidir una especie de reinicio del sistema financiero mundial al estilo de un jubileo de la deuda. Lo que queda claro de los desastres financieros en China y Estados Unidos es que debe cambiar su estrategia económica. Los grandes bancos, fondos de inversión y corporaciones se opondrían a un jubileo, probablemente, ya que perderían gran cantidad de dinero. Un reinicio financiero mundial tendría consecuencias impredecibles para los mercados financieros, las monedas y el comercio internacional. China y Estados Unidos tienen una relación económica compleja. Mientras que China se enfrenta a una burbuja inmobiliaria que podría desestabilizar su economía, Estados Unidos lucha contra su creciente deuda pública y déficit comercial. La cooperación entre ambos para un reinicio financiero podría ser beneficiosa, pero lograrlo requeriría un nivel de confianza y coordinación sin precedentes. El concepto de jubileo se remonta a tradiciones antiguas como las descritas en la Biblia, donde se cancelaban las deudas y se redistribuían las tierras cada cierto tiempo para restaurar el equilibrio económico y social. En un contexto moderno, un jubileo financiero implicaría la condonación masiva de deudas, tanto públicas como privadas. Espiral descendente. Se avecina una espiral de muerte de la deuda según Ray Dalio. A su juicio, no se puede decir exactamente cuándo estallará esta bomba de deuda, pero los riesgos son muy altos y están aumentando. Avisa. Una venta masiva de bonos a nivel mundial en los últimos meses hizo disparar los costos de endeudamiento de las economías del Reino Unido y Estados Unidos, a pesar de que los bancos centrales siguen recortando las tasas de interés. En estas circunstancias, el multimillonario estadounidense Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, en una entrevista con el Financial Times, advirtió que Londres se podría enfrentar a una espiral de muerte de la deuda, en la que tendría que pedir prestado cada vez más fondos para pagar sus crecientes costos de interés. Este ciclo de deterioro de la deuda en el Reino Unido fue creado por los crecientes pagos de intereses anuales y la necesidad de reanudar la deuda a costa de endeudamientos más altos. Esto parece una espiral de muerte de la deuda en ciernes, porque requerirá más préstamos para pagar la deuda, eliminar otros gastos o exigir más impuestos, sostuvo Dalio. A medida que aumentan estos riesgos, todo el mundo piensa en la necesidad de pedir prestado más dinero a un tipo de interés más alto, lo que crea un ciclo de deterioro de la deuda que se retroalimenta, explicó el financiero. Respecto al caso estadounidense, indicó que controlar la deuda del país sería el primer gran problema para el nuevo presidente Trump, ya que existen señales de que podría tener dificultades el mercado para absorber la necesidad de endeudamiento. ¿Cómo evitar que estalle una bomba de la deuda? Como salida a esta espiral de deuda, Dalio ve la reducción del déficit gubernamental al 3% del PIB, a pesar de que reducir el déficit presupuestario es deprimente para el crecimiento y la inflación. No obstante, sostuvo que tal medida conduciría a tasas de interés más bajas y esas tasas de interés tendrían un gran efecto estimulante al tiempo que reducirían el déficit presupuestario. El inversor no pudo especificar cuándo estallará esta bomba de la deuda.
entre comillas, no se puede decir exactamente cuándo habrá una ruptura, pero sí se puede decir que el riesgo es muy alto y está aumentando, advirtió. En este contexto, el diario británico especificó que según estimaciones para este año fiscal, el déficit de Estados Unidos se mantendrá por encima del 6% del PIB, mientras que el del Reino Unido crecerá hasta el 4,5%. Acuerdo. Según Benjamin Fulford, se habría llegado a un acuerdo en el que los chinos aceptarían perdonar las deudas de Estados Unidos a cambio de que el pueblo estadounidense reciba una comprensión más precisa de China. También se llegó a un acuerdo para construir más fábricas en Estados Unidos con el fin de poner fin al déficit comercial de ese país. Ambas partes están designando expertos para resolver los detalles en los próximos meses, dicen las fuentes. No cabe duda de que tanto Estados Unidos como China necesitan un reinicio financiero. China se enfrenta a una crisis inmobiliaria que destruiría su actual sistema financiero. Su estructura es idéntica a la crisis que azotó Japón a principios de los años 90, cuando cayó el precio de los inmuebles comerciales un 90%. Al igual que en Japón, tuvieron que tapar las grietas durante 5 años antes de que explotara todo el sistema. China ha intentado ocultar sus problemas inmobiliarios mediante la creación de enormes capacidades de fabricación. En la actualidad, China produce el 31% de todos los bienes manufacturados del mundo, más que los siguientes 9 países juntos, incluido Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, etc. El problema es que el resto del mundo está saturado de productos chinos y muchos países están erigiendo barreras comerciales contra China. El exceso de capacidad también significa que los precios de los productos chinos están cayendo en picado y muchas fábricas están perdiendo dinero. Por supuesto, Occidente está en una situación aún peor. Como señala la Fed de San Luis y muchos economistas, Estados Unidos tiene 250 billones de dólares en deudas y pasivos no financiados, como pensiones y seguridad social. Como expresó un personaje de una novela de Ernest Hemingway, cuando se le preguntó cómo se declaró en quiebra, respondió: gradualmente y luego de repente. En su último acto oficial, la secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió que Estados Unidos alcanzará su techo de deuda un día después de la toma de posesión de Trump. Elon Musk advierte que Estados Unidos corre el riesgo de quiebra a menos que se tomen medidas importantes e inmediatas para abordar el gasto gubernamental en medio de la creciente deuda federal. Campaña. La campaña mundial del Jubileo de la Deuda 2025 es una iniciativa mundial que busca abordar el problema del endeudamiento insostenible de los países más vulnerables. Inspirada en la tradición bíblica del jubileo, que aboga por el perdón de las deudas y la liberación de los oprimidos, esta campaña tiene como objetivo recolectar 10.000 millones de firmas en todo el mundo para exigir medidas concretas. La campaña mundial del Jubileo de la Deuda 2025 se presenta como una oportunidad histórica para abordar las profundas desigualdades económicas que afectan al mundo, invitando a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva como administradores del planeta y defensores de los derechos humanos. Esta situación es especialmente crítica en Iberoamérica, donde los países destinan un promedio del 35% de sus ingresos al servicio de la deuda pública, limitando severamente las inversiones en áreas clave como la educación, salud e infraestructura. La campaña busca abordar estas desigualdades estructurales y fomentar un cambio cultural que coloque la solidaridad y la justicia en el centro del debate mundial. Davos. Según Benjamin Fulford, el foro de Davos es básicamente un lugar de reunión para las 700 personas que controlan los consejos de administración del 90% de las empresas transnacionales del mundo. Desde un punto de vista militar, no sería difícil tratar con ellos, afirma. El incendio provocado en Los Ángeles es un buen ejemplo. El foro de Davos señala estos incendios como una razón para gastar dinero contra el cambio meteorológico cuando ellos mismos podrían ser los responsables. El excorredor de bolsa Ross Mandel se encuentra entre los muchos que dicen que los incendios fueron planeados, entre comillas,
La gente de BlackRock va puerta por puerta haciendo ofertas generosas en efectivo para comprar casas. ¿Crees que esto sucedió por accidente? El gobernador Newsom ha vaciado las presas sin ningún buen motivo. Hace 3 meses, la aseguradora State Farm canceló las pólizas contra incendios de todo el mundo porque el gobernador decidió no permitir que la aseguradora aumentara sus precios. Así que ahora la gente no tiene seguro. Dicen que utilizan un láser azul para iniciar los incendios y que los objetos azules lo reflejan, por lo que no se queman. Propietarios e inquilinos que perdieron su propiedad han presentado sus demandas contra Southern California Edison. ¿Qué se esconde en los sótanos de las lujosas casas de Los Ángeles? ¿Se están quemando los secretos oscuros que va a investigar la administración Trump? Preguntan los rusos. Davos. Según Benjamin Fulford, la gente también es consciente de que el impulso verde de Davos es un intento de obtener dinero que en realidad sería contrario a la vida, porque cuanto más anhídrido carbónico hay, más verde crece. Y es por eso que hoy la Tierra es más verde que en los últimos 100 años. A medida que la gente se da cuenta de ello, deja de comprar vehículos eléctricos. En Alemania se desplomó la venta de coches eléctricos nuevos un 27,5% el año pasado. Esto se debe a que los controladores obligaron a los alemanes a comprar su costoso gas natural licuado. Los precios de la energía alemana están entre los más caros del mundo, y el suministro eléctrico alemán se ha vuelto más inestable que nunca. Alemania se encuentra ahora en una rápida espiral de desindustrialización. La energía eólica sería otro ejemplo de las políticas fallidas de Davos. Trump dice, entre comillas, que los molinos de viento son un desastre económico y ambiental. No quiero que se construya ni uno solo durante mi administración. Los miles de molinos muertos y rotos deberían derribarse lo antes posible. La energía más cara solo funciona con subsidios gubernamentales masivos que ya no pagaremos. La otra narrativa que se está desmoronando es el impulso para reducir la población mediante la promoción del sexo no reproductivo. La representante Marjorie Taylor Greene anunció un proyecto de ley para prohibir que los hombres compitan en deportes femeninos. Hasta aquí el tema. Economía. Trump firma una orden ejecutiva para crear una reserva nacional de criptodivisas. Caen las tasas hipotecarias mientras Trump aplaza la aplicación de aranceles. Las tasas hipotecarias de Estados Unidos se ubican por debajo del 7%, aunque persisten problemas para adquirir viviendas. HP está acumulando ordenadores ante posibles aranceles de Trump. El arancel del 25% de Trump a China sería un punto de presión, advierte el CEO de Ralph Lauren. Trump dice que exigirá que bajen las tasas de interés, insinuando un enfrentamiento con el presidente de la Fed, Jerome Powell. Trump dice que no necesita coches fabricados en Canadá. Trump anuncia la empresa de inteligencia artificial Stargate de $500.000 millones dirigida por Oracle, OpenAI y SoftBank. El primer centro de datos de Stargate tendrá el tamaño de Central Park y albergará al menos 57 empleos. Se recuperan las acciones tecnológicas industriales mundiales gracias al impulso de Trump a la inversión en inteligencia artificial. Se avecinan resultados de las grandes tecnológicas y Trump sería la principal preocupación de los inversores. Jamie Dimon alerta sobre las acciones y dice que el mercado parece algo inflado. Ethereum consigue ventas en Wall Street mientras el token se queda detrás del Bitcoin. El café colombiano rompe un récord histórico en la bolsa de Nueva York. El encanto de las criptomonedas deja fríos a algunos inversores en Davos. 3 temas del discurso de Trump en Davos. La caída del precio de la energía podría aliviar la presión inflacionaria. El recorte de tasas impositivas parece optimista para las ganancias y las acciones. Y la mayor productividad impulsada por la inteligencia artificial plantea una oportunidad económica significativa. Dismorfia monetaria. Se refiere a una percepción distorsionada de la situación financiera que no coincide con la realidad. Puede causar estrés y ansiedad en relación con el gasto de dinero o puede llevarte a gastar de más. El 29% de los ciudadanos experimentan dismorfia monetaria y las generaciones más jóvenes son más propensas a la insuficiencia financiera.
el 43% de la generación Z y el 41% de los millennials. Inmigrantes. Trump planea enviar 10.000 soldados a su frontera sur para frustrar la inmigración ilegal. Un juez bloquea la orden ejecutiva de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento. La gobernadora de Nueva York revela una cantidad enorme de trabajadores ilegales mientras teme que la deportación de Trump pueda aplastar a la economía. Otras noticias. Trump ordena publicar los documentos clasificados sobre el asesinato de JFK. Trump destroza la narrativa meteorológica de Biden con una avalancha de decretos. Militares arrestan a pederastas del Departamento de Educación cumpliendo las órdenes ejecutivas de Trump, según Michael Baxter. El Senado de Estados Unidos confirma a John Ratcliffe como director de la CIA. Ucrania. Trump purga a los responsables de Ucrania en el Pentágono. El túnel de Trump y Musk hacia Rusia enciende el miedo europeo, según Sorchafal. Trump amenaza a Rusia con un golpe a su economía si no hay un acuerdo con Ucrania. Rusia espera señales de Estados Unidos para iniciar un diálogo equitativo y de respeto mutuo. Moscú advierte que los acuerdos sobre Ucrania deben garantizar su inviolabilidad. Trump firmó órdenes que anulan el paquete de ayuda a Ucrania de 500.000 millones de dólares y exigirá la devolución de todo el equipo estadounidense desplegado en Ucrania. Tucker Carlson dice que la mitad de las armas entregadas a Ucrania fueron a parar al mercado negro y a los cárteles mexicanos. Zelensky utilizó la guerra para aplazar las elecciones, según un exasesor de Trump. Miscelánea. Tras reunirse con Bill Gates, el equipo de transición de Trump deja de lado a dos figuras claves que lucharon contra la medicación obligatoria. Agenda para provocar el agotamiento de los nutrientes de la naturaleza, según el doctor Andrew Kaufman. En el momento en el que Israel retiró sus tropas de Gaza, comenzó un asalto a Cisjordania. Tormenta solar. La mancha solar 3967 entró en erupción el 21 de enero, lo que produjo una bella llamarada solar de categoría M3 y una onda dirigida a la Tierra. Llega hoy viernes 24 de enero y podría causar una pequeña tormenta geomagnética de clase G1. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.